La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una compleja red de tensiones y alianzas entre las potencias europeas. A principios del siglo XX, Europa estaba dividida en dos bloques rivales, la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia. La rivalidad entre estas potencias se intensificó por la competencia colonial, la carrera armamentista y el nacionalismo. El Imperio Alemán, bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, buscaba expandir su influencia y territorio, lo que generó fricciones con Francia y Reino Unido. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914, fue el detonante que desencadenó la guerra. El Imperio Austrohúngaro, con el apoyo de Alemania, declaró la guerra a Serbia, lo que llevó a la activación de las alianzas y la expansión del conflicto. La compleja red de alianzas y la tensión entre potencias europeas crearon un ambiente propicio para el estallido de la guerra. La rivalidad y la ambición de las potencias europeas llevaron al mundo a una de las guerras más devastadoras de la historia. Inicio de la guerra, 1914 a 1915. La guerra se extendió rápidamente por Europa. Las tropas alemanas avanzaron hacia París, pero fueron detenidas en la batalla del Marne en septiembre de 1914. Las tropas rusas, por su parte, sufrieron una serie de derrotas en el frente oriental. La batalla de Tannenberg fue una de las peores derrotas rusas en la guerra. Las tropas alemanas, lideradas por el general Paul von Hindenburg, rodearon y capturaron a un gran número de soldados rusos. Mientras tanto, las tropas británicas llegaron a Francia para apoyar a las tropas francesas. La Fuerza Expedicionaria Británica, liderada por el general John French, se unió a la lucha en el frente occidental. La batalla de Ypres fue una de las primeras batallas en el frente occidental. Las tropas británicas y francesas sufrieron grandes pérdidas, pero lograron detener el avance alemán. A medida que la guerra avanzaba, se hizo claro que no sería una guerra corta. Las potencias europeas se encontraban en una lucha brutal y sangrienta, con grandes pérdidas en ambos lados. La guerra de trincheras se convirtió en la norma, con soldados atrincherados en posiciones fijas, luchando por ganar terreno. La guerra también se extendió más allá de Europa. Las colonias africanas y asiáticas de las potencias europeas se convirtieron en campos de batalla, y la guerra naval se libró en los océanos del mundo. La situación era grave, y no había un final a la vista. La guerra continuaría durante 4 años más, causando daños y sufrimientos sin precedentes. Guerra de trincheras, 1915 a 1917. La guerra de trincheras se convirtió en la norma en el frente occidental. Las tropas alemanas, francesas y británicas se atrincheraron en posiciones fijas, luchando por ganar terreno. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste, con ambos lados sufriendo grandes pérdidas. La batalla de Verdún fue una de las más sangrientas de la guerra. Las tropas francesas y alemanas lucharon durante meses, sufriendo cientos de miles de bajas. La batalla fue un ejemplo de la futilidad de la guerra de trincheras. La batalla del Somme fue otra batalla sangrienta. Las tropas británicas y francesas lanzaron una ofensiva contra las tropas alemanas, pero sufrieron grandes pérdidas. La batalla fue un fracaso, y la guerra de trincheras continuó. Mientras tanto, la guerra naval se libró en los océanos del mundo. La batalla de Jutlandia fue la mayor batalla naval de la guerra, con la flota británica luchando contra la flota alemana. La guerra también se extendió al frente oriental. Las tropas rusas lucharon contra las tropas alemanas y austrohúngaras, sufriendo grandes pérdidas. La Revolución Rusa de 1917 llevó a la retirada de Rusia de la guerra. La situación era grave, y la guerra parecía no tener fin. Las potencias europeas estaban agotadas, y la economía y la sociedad estaban al borde del colapso. La guerra continuaría durante un año más, causando aún más daños y sufrimiento. Entrada de Estados Unidos y el Frente Oriental, 1917 a 1918. La entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917 marcó un punto de inflexión en el conflicto. Las tropas estadounidenses llegaron a Francia en junio de 1917 y se unieron a la lucha en el Frente Occidental. Mientras tanto, la Revolución Rusa de 1917 llevó a la retirada de Rusia de la guerra.
Las tropas alemanas y austrohúngaras pudieron entonces concentrarse en el frente occidental. La batalla de Cambrai en noviembre de 1917 fue la primera batalla en la que se utilizaron tanques de manera efectiva. Las tropas británicas lograron un gran avance, pero fueron finalmente detenidas por las tropas alemanas. La batalla de Amiens en agosto de 1918 fue un punto de inflexión en la guerra. Las tropas británicas, francesas y estadounidenses lanzaron una ofensiva que rompió las líneas alemanas, y marcó el comienzo del fin de la guerra. La batalla de St. Mihiel en septiembre de 1918 fue la primera batalla en la que las tropas estadounidenses jugaron un papel principal. Las tropas estadounidenses lograron una gran victoria y demostraron su capacidad para luchar en la guerra. La guerra estaba llegando a su fin, pero todavía quedaban meses de lucha por delante. Las potencias europeas estaban agotadas, y la economía y la sociedad estaban al borde del colapso. La guerra finalmente terminaría en noviembre de 1918, pero las consecuencias del conflicto serían sentidas durante décadas. Fin de la guerra y consecuencias, 1918 a 1919. La batalla de la Argonne en octubre de 1918 fue la última gran batalla de la guerra. Las tropas estadounidenses y francesas lograron una gran victoria y las tropas alemanas se retiraron. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio de Compiègne, que puso fin a la guerra. Las tropas alemanas se retiraron de Francia y Bélgica, y se iniciaron las negociaciones para el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 y oficialmente puso fin a la guerra. Las potencias vencedoras impusieron duras sanciones a Alemania, incluyendo reparaciones económicas y la pérdida de territorio. La guerra tuvo un impacto devastador en Europa. Más de 37 millones de personas murieron o resultaron heridas, y la economía y la sociedad estaban en ruinas. La guerra también llevó al colapso de los imperios austrohúngaro, ruso y otomano, y al surgimiento de nuevos países. La guerra también tuvo un impacto duradero en la política mundial. La Sociedad de Naciones se estableció para promover la paz y la cooperación internacional, pero no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el curso de la historia. Su impacto se sintió en todo el mundo y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Si te gustó este video dale like, comparte y suscríbete. Gracias por llegar al final, nos vemos en otra parte de la historia.